Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Todo muy bien, profesor. Muy buenas tardes. Hola, hola. Vamos a esperar unos minutitos. Ya sacamos la sala de espera, así que no, si es que alguien se conecta o si es que alguien se cae, puede ingresar sin ningún problema. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Como decía anteriormente, vamos a esperar unos minutitos para comenzar esta clase introductoria que tenemos el día de hoy. Por defecto van a ingresar y están todos silenciados para que podamos escuchar, etcétera, etcétera. Pero como esto no es un monólogo, pueden ustedes obviamente encender su micrófono, decir su nombre y hacer alguna pregunta o alguna acotación. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. De igual manera, al final vamos a tener unas horitas, unos minutitos, perdón, al final de la hora, vamos a tener unos minutitos para hacer preguntas. ¿Ya? Vamos a comenzar. Me voy a presentar. Hay muchas personas que me conocen ya, hay muchas personas que hacen cursos acá, que etcétera, etcétera, y hay otras que no. ¿Ya? Siempre hay personas nuevas en las clases introductorias estas que estamos realizando. Por ende, me voy a presentar. ¿Ya? Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, tengo un diplomado también en medicina china, en las técnicas, ¿no? Así que me manejo bastante con todas las técnicas que tienen relación con la medicina china, con los microsistemas, etcétera, etcétera. En el año 2024 también estudié cosmetología porque me gusta las lesiones y todo lo referente a la piel. Y hoy por hoy estamos estudiando nuevamente, estamos estudiando quiropraxia, vamos en segundo año, ya nos queda menos, ¿ya? Así que en el centro Guanmin estamos hace unos 3 años, un poquito más, 4 años, perdí la cuenta, pero por ahí. Y estamos haciendo cursos, talleres eh, que tienen relación con la medicina china, obviamente, pero también otros que tienen relación con eh, la anatomía, con los masajes, con los microsistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo que vamos a revisar hoy día es una clase introductoria que vamos a revisar varios aspectos de lo que es la iridología. ¿Ya? Dicho eso, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. ¿Ya? Yo tengo acá una diapositiva realizada para los mismos efectos de esta clase introductoria. Les recomiendo que donde aparece mi pantalla, botón en la parte superior derecha, en los tres puntitos, pongan anclaje, ¿ya? Para que si se abre el micrófono por algún tema o algún error, por ejemplo, que podría pasar, el zoom de inmediatamente se va a ese lado y, y se pueden perder lo que voy a estar mencionando ahí quizás con las manos, puede ser, ¿ya? Así que les recomiendo ahí anclaje. Tengo un poco de música, si está muy fuerte o interfiere, me avisa. Ya, entonces vamos a comenzar con esta clase introductoria de reflexología podal. Perdón, esta no es. Perdón, perdón. Voy a buscar la otra. Me equivoqué. Con tanta clase, tanto curso. Ya, denme un minuto, voy a buscar. Errar es humano, dicen. Ya, denme un minuto, voy a buscar la diapositiva. Irideología, profe, no se equivoque. Cosas que pasan.
Obvio, con chorrocientos mil cursos que hacemos acá. Pero nunca está de más lo otro, así que cuando quiera. Yo se los enseño también si quieren. Ya, ahora sí, recapitulemos, empezamos de nuevo. Ya, ahora sí compartimos pantalla. Acá tenemos la diapositiva de la iridología. Perdón por el error, pero bueno, me había confundido. Ya, entonces hoy día lo que vamos a ver tiene relación con la iridología. Voy a bajarle un poco a la música, que es de cierta forma también un microsistema, al igual que muchos otros como la reflexología podal, como la diapositiva que estaba colocando, como la auriculoterapia, como la craniopuntura en la medicina china, ¿cierto? La acupuntura umbilical, abdominal, la de tobillos y muñecas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en términos generales? Que en un espacio pequeño, micro, tenemos un todo, macro, ¿cierto? Y este arte de determinar el estado de salud a través del aspecto de los ojos, no solamente es algo que tiene relación con la medicina china. Al igual que otras técnicas o terapias, hay varios siempre en la historia de estas terapias, hay varias culturas que van sumando un poquito de conocimiento, un poquito de otros esquemas de investigación, etcétera, ¿ya? Así que como muchas otras técnicas, no es solamente de la medicina china. Ya hay médicos, hay naturópatas, hay un millón de personas que tienen, como decía anteriormente, este granito de arena y van sumando a los conocimientos de una técnica, ¿ya? Esto data de tiempos antiquísimos, ya que fue una práctica conocida entre los caldeos, quienes se basaban en los principios astrológicos aún más antiguos, ¿ya? Por ejemplo, Salzer escribió un libro sobre el diagnóstico del ojo y el ocultismo. En esos tiempos era un tema mucho más, como lo dije anteriormente, oculto, más un paradigma, más una pseudociencia quizás, y faltaba mucha también investigación o información, ¿ya? Salzer escribió, como dije anteriormente, un libro y una de las frases que tenía para mencionar lo que determinaba el ojo era que todo lo que ocurre en el cosmos se refleja en el hombre. Este reflejo se realiza en todo el cuerpo y el iris es la parte más adecuada para este conocimiento, ¿ya? Entonces, desde tiempos antiquísimos ya había una visión, una revisión y un diagnóstico a través del iris, que eso es la iridología, un diagnóstico a través del iris. Pero no solamente encierra lo que es el iris, ¿ya? Sino que cada vez se fue expandiendo mucho más y otras personas también fueron sumando un conocimiento, ¿ya? Entonces, no solamente eh, vemos el iris, ¿ya? Sino que también vemos la pupila, también vemos la esclera, que es esta parte blanca del ojo, y después, con mucho más conocimiento, se fueron citando algunas formas, ¿ya? Desde la morfología o desde la anatomía, algunas formas del ojo, ¿ya? Eso también tiene relación con la iridología, ¿cierto? Vamos, como lo dice su nombre, como un microsistema que lo expliqué antes, vamos desde lo micro, ¿cierto? A lo más macro. Y en el ojo, ¿cierto? Sería desde la pupila, desde el iris, desde la esclera y desde la forma, como el párpado descansa sobre la cuenca ocular,
como si es más rajado, si el párpado es más tirante, si la esclera, por ejemplo, tiene un color más rojo, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a entregar un indicio o un parámetro por donde nosotros debemos seguir para diagnosticar de cierta manera con nuestro paciente o la persona a la que queramos realizarle esta terapia. ¿Ya? También en el Antiguo Testamento se cita un párrafo de Cristo que dice, que le menciona a Lucas: el ojo es el faro del cuerpo. Si tu ojo está sano, entre comillas o entre paréntesis, puro, tu cuerpo entero es luz, ¿ya? Pero si está enfermo, tu cuerpo se halla en oscuridad. Cuando tu cuerpo entero contiene luz, está puro, y ninguna parte de él está en la oscuridad, todo en él está claro, como cuando la luz con su claro resplandor te ilumina, ¿ya? Eso hace una analogía realmente de que a través del iris podemos evidenciar temas de salud, ¿cierto? Le dice que si el ojo está sano o el ojo está puro, el cuerpo entero es luz. También va a tener esa característica de saludable, de bienestar, ¿cierto? Pero si hay algún patrón o algo que represente un tema de oscuridad, vamos a tener quizás un patrón o vamos a tener un desequilibrio, ¿ya? En la iridología, muchas formas vamos a ir viendo en el ojo, pero, y tomándome de la frase recientemente leída, los rasgos o las petequias o las formas o todo lo que tenga un color más negro siempre va a identificar algo o un patrón que es más maligno que beneficioso, ¿ya? Hay eh, hay muchos aspectos, hay muchos signos que nosotros podemos ver en el ojo, ¿ya? Y esos también tienen un ciclo, van cambiando, ¿ya? También eso habla de cuando nosotros hacemos un diagnóstico preventivo, porque estas técnicas y esta medicina complementaria es algo preventivo, más que como lo usamos acá en Chile, que vamos al médico o nos hacemos una terapia cuando ya estamos enfermos. Nosotros de cierta manera podríamos, más que conocer el futuro, sino que, o predecir, diagnosticar sería un término un poco más apropiado, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo se manifiesta de cierta manera y nosotros podemos anteceder a esa patología o a ese problema con una consulta a través del iris, ¿ya? Al igual que otros patrones en el cuerpo, como por ejemplo si sacamos las medicinas complementarias y nos vamos a la medicina más convencional, el dolor de cierta manera, ¿cierto? Me duele una zona específica, hay un dolor que no cesa. El dolor también es un mecanismo de alerta, es un sinónimo de algo no está funcionando de manera correcta, un sinónimo de quizás un desequilibrio, una fatiga muscular, una fatiga ósea, una posible patología, etcétera, etcétera. Entonces, si analizamos por un lado el dolor de manera eh, de manera muy básica, ¿no? Asociamos ese dolor como un efecto que tiene una especie de alarma, ¿cierto? También a través del ojo podemos ver esa alarma, ¿cierto? Acá lo vemos con un patrón específico, con una marca, con algo en una zona independiente, y en la medicina más convencional lo vemos como un dolor, ¿cierto? En una zona específica. Me duele la espalda. ¿Ya? Ese dolor de espalda puede tener muchas aristas. Puede ser una mala postura, puede ser algo que se sane, ¿cierto? De cierta manera, o algo que sea prolongado. En el iris es más o menos lo mismo, ¿cierto? Vamos a ir viendo cuando hacemos terapia con pacientes que si la terapia es efectiva, también hay un cambio en esas marcas que hemos revisado anteriormente, ¿ya?
La diferencia con otras escuelas, perdón, con otras técnicas de otras escuelas, como específicamente la medicina china, que diagnostica, eh, acá es un diagnóstico más que nada, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la medicina china nosotros podríamos hacer un diagnóstico, pero con esa misma visión de la medicina china, nosotros podríamos generar una terapia, ¿cierto? Una terapia de auriculoterapia, una terapia de reflexología podal, una terapia de masaje, de ventosa, de moxibustión, de acupuntura, de craneopuntura, de lo que sea, ¿cierto? Entonces tiene una finalidad específica que es un diagnóstico desde la visión de la medicina china y podemos hacer una terapia para liberarnos o recuperar la vitalidad o el bienestar. En cambio, en la iridología nosotros no vamos a hacer una técnica de, ¿cierto?, de un masaje en el ojo porque no va a tener ningún efecto. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia de esto es que esto es más diagnóstico que nada, ¿cierto? Pero este conocimiento lo podemos absorber y después con lo que nosotros realicemos como terapeutas, por ejemplo, si hacemos Reiki, si hacemos biomagnetismo, acupuntura, si hacemos auriculoterapia, reflexología podal, masaje, etcétera, nosotros podemos de cierta manera igual trabajarlo a través de este diagnóstico que estamos haciendo a través del iris. ¿Ya? Eso es un poco de historia más o menos de lo que había comentado, ¿cierto? En otras culturas también se han desarrollado métodos de exploración de forma independiente. Chinos, japoneses ya conocían algunos campos y sectores del iris, aunque su interpretación difiere un poco de los conceptos de la iridología occidental. Como en todas las doctrinas o en todas las esquemas, en todos los esquemas hay diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, en la auriculoterapia tenemos distintas miradas. Tenemos la auriculoterapia más francesa, tenemos la auriculoterapia más china, la japonesa, la europea, etcétera. Y van a haber, obviamente, variaciones, ¿ya? Al igual que acá, también hay variaciones desde la escuela francesa, por ejemplo, o otras miradas. Posteriormente y después de revisiones se fue estandarizando de cierta manera las zonas, ¿cierto? Porque obviamente no puede ser quizás cuál hago, por cuál me rijo, ¿cierto? Pasa mucho a veces con las personas que empiezan a conocer algunas técnicas de la medicina china. Busco en internet y el mapa es distinto. Busco en otra zona y hay mil informaciones distintas. Entonces, de cierta manera, se estandariza y las zonas son prácticamente las mismas en todas las partes en donde uno estudie la iridología. Salvo, por ejemplo, que nosotros voy a dejar de compartir porque alguien rayó y me genera TOC que esté rayado. Ya, entonces, esto, ahora sí, ya, entonces, va a depender también, como decía anteriormente, de el... ¿No se está viendo? No, parece que no. Ahora sí. Va a depender entonces de la visión que nosotros tengamos. ¿Ya? Ahora no se va a poder rayar. Lo deshabilité. Va a depender de la visión que nosotros tengamos, ¿cierto? Porque si nosotros nos queremos basar específicamente en una técnica o en una escuela, vamos a guiarnos por ese esquema, ¿ya? Que básicamente, al igual que otras técnicas, están quizás un poco en desuso, porque como decía anteriormente, hay estandarizaciones de los puntos, de las zonas y del diagnóstico que se hace de las medicinas complementarias, ¿ya? Acá hay algunos exponentes, como mencionaba anteriormente, para ir
finalizando quizás un poco con esta introducción y esta historia, distintos exponentes fueron creando de cierta manera esta recopilación, esta búsqueda, esta información y este conocimiento y añadiendo a lo que ya existía. Ya, aquí también hay otros más adicionales, ¿cierto? Y nos vamos a ir a específicamente a uno de los primeros, vamos a ver acá, a uno de los primeros mapas de la iridología según Jensen, y que es este específicamente. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a revisar la iridología, nosotros tenemos que, de cierta manera, simplificar el esquema. Es decir, el esquema se va aprendiendo por sistemas, ¿ya? Que sería la manera más fácil de aprenderlo. El sistema circulatorio, donde está ubicado, el sistema digestivo, el sistema pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La primera cosa que debemos saber que hay una división específicamente que se realiza de el ojo, ¿ya? Trazando una línea que divide el ojo en dos mitades, ¿cierto? Una línea que divide el ojo en dos mitades, vamos a tener una parte izquierda y una parte derecha, ¿ya? Y eso va a tener unos números, es decir, que va a ser como un reloj, ¿ya? En la parte superior vamos a tener las 12, ¿cierto? Y en la parte inferior vamos a tener las 6, ¿ya? Y de esta manera, a partir de esto, se van a crear porciones, ¿cierto? O segmentos de la misma del mismo tamaño y se van a ir dándole un número, al igual que una zona horaria. Por ejemplo, vamos a tener las 12, vamos a tener las 1, las 2, las 3, las 4, ¿cierto? Las 6, que va a ser la línea que recién trazamos, y de ahí sucesivamente hasta las 11, igual que un reloj. ¿Por qué de esta manera? Porque cuando nosotros vamos estudiando la ideología o vamos aprendiendo algunos conceptos, los textos clásicos nos van a hablar de un horario, por decir. A las 12 en punto se encuentra el órgano del cerebro, por ejemplo, ¿cierto? A la 1 o entre las 12 y la 1 están todos los órganos que tienen relación con el aparato digestivo, por decir algo, ¿cierto? A las 2 y así sucesivamente los órganos, ¿ya? Y aparte de esta segmentación, vamos a tener eh, círculos, que estos círculos nos van a entregar, ¿cierto? Un patrón específico. Acá tenemos más o menos lo que yo estaba explicando, ¿cierto? Y luego de esto vamos a tener unos círculos que nos van a mencionar más o menos zonas parecidas. O sea, primero tenemos la teoría de las líneas, los segmentos, mirar el reloj, ¿cierto? Y luego vamos a tener áreas, que son círculos concéntricos. Estos círculos concéntricos que obviamente tienen la fusión con lo primero que mencioné, van a tener zonas específicas o áreas. Por ejemplo, en la área número 1, que sería la que está más en el centro, ¿cierto? Va a tener relación con el área del estómago, ¿ya? Entonces vamos a tener el iris, vamos a tener la pupila, ¿cierto? Y acá tendríamos la esclera, ¿ya? La zona blanca, luego el párpado superior, el inferior, y en el que está más cerca de la pupila o más medial, ¿cierto? La línea media, vamos a tener el área de estómago, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver temas que tengan relación con el estómago, ¿ya? Luego en la zona número 2, en estos círculos concéntricos, voy a tomar un poquito de té.
vamos a tener el área de los intestinos, que tiene relación obviamente con la zona del estómago, obviamente tiene relación, ¿cierto? Hay una conexión ahí, entonces en algunos mapas vamos a ver quizás un intestino dibujado, por ejemplo, amplio, que va a tomar la zona uno y la zona 2, pero nosotros tenemos que saber que la zona más proximal a la pupila es de estómago, ¿ya? Y esto hay que hacerlo con mucha imaginación porque en el ojo van a ser zonas muy pequeñas, ¿ya? Entonces, acá se ve una imagen más grande, pero en el ojo estos círculos concéntricos son zonas muy pequeñas, ¿ya? Luego, la tercera, vamos a tener las glándulas suprarrenales. Por ende, todo lo que esté ahí o que corresponda al sistema endocrino, por ejemplo. Vamos a tener la epífisis también, la zona de páncreas y el área cardíaca y el plexo solar, ¿ya? En la zona número 4 vamos a tener los conductos bronquiales, los pulmones, los riñones y vasos. Zona número 4. En la zona número 5, el cerebro, los órganos reproductores, la hipófisis, la tiroides, el hígado. ¿Ya? Paréntesis, acá en esta lámina van los numeritos, ¿cierto? Para ejemplificar lo que estoy mencionando. No quiere decir que los órganos solamente van a estar en esta zona, ¿cierto? Podrían estar en la zona 4 acá o podrían estar en la zona 4 acá. De ahí entra lo que yo les mencioné anteriormente, la fusión. Círculo concéntrico 4 a las 12, por ejemplo, ¿cierto? Círculo concéntrico 4 a las 12, por ejemplo. ¿Ya? Este esquema es solamente para ejemplificar, por eso tiene los números, pero no quiere decir que todo lo que estoy mencionando vaya solamente en el número, sino que puede ir distribuido en todo el círculo concéntrico. ¿Ya? Cierro paréntesis. El sistema 6, circulatorio sanguíneo linfático. El número 7, vamos a tener la piel, las glándulas del sudor, los nervios motores y sensitivos. Y la zona, esta zona dentada, ¿no? Nos indica la banda del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Hay una banda que está en esa zona y esa banda nosotros también la analizamos para ver patologías, valga la redundancia, del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces acá tenemos dos topografías o esquemas. La primera topografía radial que corresponde a un uso horario, por decirlo de cierta manera, y una segmentación en partes iguales, en 12 partes iguales, que es parecido a un reloj. Y posterior a eso, que se fusiona, como dije anteriormente, tenemos estos círculos concéntricos, 1, 2, 3 al 7, que cada uno va a tener una zona específica. Entonces, de esa manera nosotros vamos aprendiendo que cada órgano, les voy a mostrar algunos, cada órgano va a estar alojado en una zona específica, ¿ya? Acá, si se fijan, como les decía anteriormente, las líneas no están tan marcadas, los círculos concéntricos, ¿cierto? Porque tienen palabras o algunos tienen dibujos, pero hay que ir eh, añadiendo, ¿cierto? Con mucha imaginación este conocimiento que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, ¿cierto? En la primera línea estaba el estómago. Fíjense ahí que está el estómago. En la otra estaba la zona intestinal, ¿cierto? De los intestinos. Ahí está, ¿cierto? Esas están más marcadas. Pero, por ejemplo, la tercera zona, que sería esta zona naranja, ven que aquí se corta un poco, pero tendría relación con los círculos concéntricos que yo mencioné anteriormente. El otro círculo, el otro, y de esa manera, en esos segmentos va a ir cada órgano, ¿ya? Ese es el mapa y aquí hay otro, ¿cierto? Que uno puede mirarlo desde adelante como si estuviera frente al cuerpo o desde arriba a abajo. Aquí hay otro esquema. ¿Qué más podemos ver de este esquema?
tenemos una D y una I, que eso corresponde a el ojo derecho y el ojo izquierdo. Cuando hablamos y lo llevamos más, por ejemplo, a la anatomía, ¿cierto? Independientemente que este sea un fantoma de los meridianos de acupuntura, véanlo como anatómicamente un cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo va a tener la misma distribución, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestra anatomía, ¿cierto? Entonces, porque siempre me preguntan, eh, ¿en dónde reviso qué? ¿Cierto? Eh, Generalmente esta anatomía es la misma que tenemos en el cuerpo, en el lado. Es decir, tenemos que tener un conocimiento básico de anatomía para determinar mediante el cuerpo anatómico a dónde está el órgano que queremos revisar. Es decir, si nosotros nos vamos a los riñones los vamos a poder ver en los dos ojos, porque en el cuerpo anatómico tenemos dos riñones, uno a cada lado. Pero, por ejemplo, hay órganos que tenemos solamente uno, como por ejemplo el corazón, que el corazón está más cerca de la zona media, pero está más hacia el lado izquierdo, ¿cierto? En la zona acá de el esternón, entre el cuerpo y el manubrio del esternón, pero más hacia la zona izquierda. Entonces, cuando queramos ver el ojo, en el ojo específicamente el corazón, nos vamos a ir al ojo izquierdo, ¿ya? Pero en esta imagen, si ustedes revisan, hay un ojo izquierdo y un ojo, oh, perdón, un corazón en el ojo izquierdo y un corazón en el ojo derecho. Y tenemos solamente un corazón. Eso se explica porque muchos mapas colocan, al igual que en la medicina china, le dan un espacio al pericardio, ¿ya? El pericardio, que es esta membrana, o el maestro corazón, esta membrana que envuelve el corazón y que tiene las características y las funciones similares a lo que es el corazón, ¿ya? Entonces, por eso vemos que hay un corazón en el ojo derecho, que sería el lado derecho de nuestro cuerpo. Y en el izquierdo, la I latina de izquierdo, estaría el corazón. Entonces, si nosotros queremos revisar algo que tenga relación con el corazón, ¿cierto? Lo vamos a ver en el ojo izquierdo. Pero también podríamos eh, corroborar si es que hay alguna anomalía en este corazón, pericardio o maestro corazón, en el derecho, ¿cierto? Porque eso nos va a quizás a corroborar nuestra patología. La teoría dice que nosotros deberíamos ver, obviamente, dónde se encuentra según el órgano en el cuerpo, ¿ya? Pero además, como en este caso, podemos corroborar, es decir, si efectivamente hay una patología de corazón, hablando de corazón físico, ¿no? El corazón, lo vamos a encontrar con alguna anomalía o disfunción, que vamos a ver ahora algunas marquitas, una cripta, una laguna, un rayo solar, que son características o adjetivos que se le da a las formas que se encuentran en el iris, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con alguna de ellas, quizás si es algo no beneficioso va a estar más gris o negro, ¿cierto? Si es algo crónico, si es algo más maligno, y lo vamos a corroborar en el pericardio, es decir, en la zona del corazón, más hacia el lado izquierdo en el cuerpo, lo vamos a ver en el ojo izquierdo, pero en el derecho lo vamos a corroborar. Y la teoría dice que esa marca, esa petequia, ese signo, lo vamos a encontrar en ambos ojos. Y de esa forma nosotros vamos a corroborar quizás un diagnóstico quizás muy precario y que nos podemos equivocar. Entonces nosotros siempre vamos a ir contrarrestando zonas o órganos que tengan relación,
¿ya? Por ejemplo, la zona del estómago es solamente un estómago, ¿cierto? Pero se encuentra en los dos ojos, ¿ya? Al igual que los intestinos, porque el intestino, por ejemplo, pasa por ambos lados. Si nosotros trazamos una línea media en este cuerpo, ¿cierto? Anatómico, el intestino delgado y el intestino grueso no están solamente hacia un lado, ¿cierto? Es una especie de culebrilla, ¿cierto? Como una especie de zigzag que va entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces lo vamos a encontrar en los dos ojos. Y ahí, por ejemplo, en ese caso, el diagnóstico lo vamos a hacer obviamente en los dos ojos, ¿cierto? Si quisiéramos, por ejemplo, según la visión de la medicina china, si quisiéramos, por ejemplo, corroborar según estas relaciones de interno, vamos a corroborar, por ejemplo, el hígado con la vesícula biliar. Vamos a corroborar el riñón con la vejiga. Vamos a corroborar el vaso páncreas con el estómago. Vamos a y así sucesivamente, en donde hay estas especies de dualidades que en el fondo son una esfera o dos órganos que trabajan a la par o en conjunto. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa que ya lo mencionamos. El otro, aquí tenemos la zona de las líneas, las zonas de los círculos concéntricos, y aquí tenemos algunas cosas bastante interesantes. Fíjense que aquí, por ejemplo, el aplanamiento temporal, que lo voy a explicar ahora, los textos hablan de líneas o de usos horarios. Por ejemplo, se sitúa, lo que mencionaba anteriormente, a las 4:30 y a las 7:30, ¿cierto? Entonces yo después se ubica a las 9 y a las 3. Entonces yo después, cuando ya me conozco el mapa más o menos, ¿cierto? Y trato de profundizar o el conocimiento, los libros siempre van a hablar de usos como horarios, ¿no? Desde las 7:30 a las 4:30, por ejemplo, ¿cierto? Porque voy a tener este esquema de una especie de reloj, ¿cierto? Más los círculos concéntricos, ¿ya? Y aquí se hablaba de un aplanamiento. Cuando yo mencioné anteriormente que no solamente la iridología es del iris, diagnóstico a través del iris, ese es el nombre que se le da, pero es más que eso, ¿cierto? Se analiza el ojo completo, hasta la forma que tiene la zona de los párpados, por ejemplo. Y una de las cosas importantes que se analizan también son los aplanamientos de la pupila, tanto del izquierdo como el derecho, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos deformaciones que son de aplanamientos pupilares. Acá, obviamente, están un poco más exagerados para efectos de la fotografía. Quizás no nos vamos a encontrar, o sí podríamos. A mí me ha pasado solamente una vez con un paciente que he encontrado esta deformación, al igual que esta foto, muy marcada, muy evidente, ¿no? Pero otras podrían ser un poco más vagas, ¿no? La deformación podría estar un poco más tenue, pero hay que, de cierta manera, saber también descifrarlo. Tenemos los aplanamientos que pueden ser a cualquiera de los lados. Este es, siguiendo con la lógica, este es el ojo derecho, el ojo izquierdo, el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿cierto? Este aplanamiento puede ser superior, puede ser inferior, puede ser temporal, que tiene relación con la zona temporal, ¿cierto? De la cabeza, del cráneo. El aplanamiento más nasal, el aplanamiento más temporal, que lo mencioné anteriormente, temporal superior, ¿cierto? El temporal sería más de esta manera, de esta forma, ¿cierto? Que tiene relación con el cráneo, con la zona o con la parte del cráneo que es el hueso temporal, ¿cierto? El nasal obviamente va a ser más medial, ¿cierto? Que tiene relación con la parte de la nariz, del hueso nasal. El aplanamiento temporal superior, ¿cierto? Aplanamiento nasal superior, ¿cierto?
y el aplanamiento temporal inferior y nasal inferior, etcétera, etcétera. Y estos también van a tener una característica específica, una predisposición, se habla en la iridología. Por ejemplo, fíjense que acá está a la inversa el ojo derecho y el ojo izquierdo, y acá, por ejemplo, esta deformación más superior va a hablar de problemas psicológicos, ¿ya? Es súper interesante esta parte cuando hacemos diagnóstico. Problemas auditivos y vértigos, ¿ya? Si se fijan, hay una especie de aplanamiento, pero además de ese aplanamiento, hay una especie de línea zigzagueante en ese aplanamiento, ¿ya? Y que esa línea se presenta en este aplanamiento y se presenta también en este, un poco, ¿cierto? Acá también hay un poco, fíjense, ¿ya? En varios está esta línea zigzagueante, ¿ya? En el tercero, por ejemplo, más hacia afuera o hacia lateral, ¿cierto? Línea medial, más cerca de esta línea media, más medial, lateral o distal, más hacia afuera, ¿ya? Tenemos dificultades respiratorias. Acá fíjense que la predisposición a un riesgo de insuficiencia renal o temas de diabetes mellitus se vería un poco más así, ¿ya? Que lo vamos a ver también en los ojos, obviamente con otras características. Nunca y por un criterio generamos un diagnóstico repentino y de inmediato con solamente un signo, ¿ya? Eso no es diagnóstico. El diagnóstico es un conjunto de características o signos que nos va a entregar un patrón específico. En la medicina china es este conjunto de características o signos nos va a entregar un síndrome. Y ese síndrome tiene una relación o una comparativa con una patología desde la parte más alópata o de la medicina más convencional, ¿cierto? No existe en la medicina china una patología como tal, sino que distintas características que van a generar una similitud, ¿ya? Y en base a eso nos damos un diagnóstico específico si nosotros vemos un ojo de esta manera, con este aplanamiento, no vamos a decir inmediatamente que tiene diabetes y que tiene una insuficiencia renal. Hay una predisposición, lo más probable es que sí sea, ¿ya? Pero lo vamos a contrarrestar, como dije anteriormente, con otros factores, como por ejemplo la anamnesis preguntando de manera certera y correcta algunas cosas, como por ejemplo, qué medicamentos toma, ¿cierto? Yo, por mi parte, que trabajé mucho tiempo en farmacia, paréntesis, no la vamos a nombrar porque no es auspiciador, pero trabajé 10 años en farmacia, soy auxiliar de farmacia y trabajaba en la central de una de las farmacias cadenas muy conocidas y estaba a cargo de los medicamentos. Entonces, automáticamente a mí, si una persona me nombra sus medicamentos, yo más o menos sé qué es lo que tiene, por qué está tomando esos medicamentos, obviamente. Entonces, algunas cosas parecidas a esta o preguntar si hay antecedentes que tengan relación con su padre, con su madre, con su familia de diabetes, por ejemplo. ¿Cómo se alimenta? ¿Cierto? ¿Qué medicamentos toma? ¿Cierto? Tomo metformina, tomo Glafornil XR, tomo Glaupax, diabetes, claramente, ¿cierto? Si vemos una lesión específica, preguntar por esa lesión, ¿cierto? Si vemos una lesión, sobre todo que no tiene una mejoría tan rápida, ¿cierto? Si hay un umbral exacerbado o distinto de el dolor, ¿ya? Las personas diabéticas tienen un poco o el umbral del dolor distinto a una persona sin diabetes, ¿cierto? A una persona normal, por decirlo de esa manera para el ejemplo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, le podría clavar una aguja, ¿cierto? De acupuntura y esa persona le va a doler.
¿ya? A una persona con diabetes, esa misma manipulación que yo voy a realizar no le va a doler, ¿cierto? El umbral del dolor es distinto. Tienen más, em, no sienten el dolor de la misma manera, como una persona, para efectos del ejemplo, normal, ¿no? Entonces a una persona yo voy a presionarle y le va a doler, y a una persona con diabetes no le va a doler, ¿ya? Esa, como dije antes también, esa herida quizás va a costar más cicatrizar. Y le voy preguntando cosas para, de cierta manera, ir revisando y haciéndome este diagnóstico. Además, obviamente, que voy a revisar la zona que tiene relación, ¿cierto? Con el sistema endocrino, con los riñones, con el páncreas, etcétera. ¿Ya? Problemas urogenitales está de esa manera. Fíjense que el ojo derecho, la pupila del ojo derecho es distinta también al ojo izquierdo. ¿Ya? Hay algunas variaciones, no solamente en la forma, en la línea, perdón, en el aplanamiento o en la deformación, sino que en el ojo, ¿cierto? Este es más pequeño, este también es más pequeño. Problemas sexuales, este es temas que tienen relación con el asma, estos los problemas visuales, ¿cierto? Y problemas hepáticos se ve de esta manera, ¿ya? Entonces, con todo esto que vamos aprendiendo, vamos a ir haciendo y sumando. Uno, dos, tres, para ver desde lo más específico, micro, hasta lo más macro, ¿cierto? Somos analizadores de signos, ¿ya? Y ese análisis bien realizado nos va a entregar un conjunto de signos y características, ¿ya? Y eso nos va a entregar más amplio un síndrome. Y eso lo podemos llevar a una patología, a una similitud, ¿ya? Pero siempre obviamente preguntando todo. Acá vemos, bueno, en esta fotografía, este es el reflejo con que se tomó la foto, ¿cierto? Más este hace luz, el flash. Y acá también vemos, importante, el ojo no está centrado, la zona de la pupila, ¿cierto? Los descentramientos de la pupila son poco frecuentes y solo en muy raras ocasiones pueden llegar a la gravedad que nos muestra la fotografía. Claro, aquí obviamente si nosotros analizamos o dividimos el ojo, ¿cierto? Tendríamos que dividirlo por acá, en la mitad. Y ahí no está proporcionado, no está el mismo espacio. Fíjense acá con esta zona, ¿cierto? Eso también nos va a entregar un signo que nosotros los vamos a ir añadiendo a lo que yo les mencioné anteriormente. Las lagunas, como ya mencioné antes, ¿cierto? Las lagunas abiertas o cerradas también nos van a entregar un patrón específico. Hay varias, las lagunas abiertas, lagunas cerradas, numerosas, gigantes. Y aquí hay algunas fotografías, ¿cierto? La laguna abierta, la laguna abierta simple, que se van a manifestar en el ojo. Pupila, el iris y entre esta zona del iris más la zona de la esclera van a estar, ¿cierto? Y también hay otras que se van a llamar criptas, ¿ya? Hay criptas profundas, criptas más superficiales, cripta doble, perdón, criptas múltiples, etcétera, etcétera. Y van a tener una especie de forma como un rombo, ¿ya? Estas también fíjense, también se van a encontrar criptas en el interior de la corona, ¿cierto? También se van a encontrar en el ojo de cierta manera y van a significar algo específico. Entonces, con estas pequeñas que hemos visto hasta ahora, vamos a ir sumando y va a tener una coherencia todo lo que vamos encontrando en el ojo, ¿ya?
los rayos también, que son como rayos de sol. Se le colocan estos nombres y si ustedes googlean, los van a encontrar en todos los textos iguales, ¿cierto? Las criptas, los rayos solares, que son estas especies de rayos que tienen el nombre solares que parecieran, valga la redundancia, rayos solares. Hay unos mayores y unos menores, van a estar las criptas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, estos en gran parte, según Jensen, representan una difusión digestiva, ¿ya? Desde el lugar donde nacen a la zona que afecta a un órgano. Entonces, vamos primero, recapitulando, a hacer este reloj, ¿cierto? Con una división en el medio, con subdivisiones en partes iguales, 1, 2, 3, como un reloj. Muy básico. Segundo sería los círculos concéntricos que van a ir desde la zona más medial hacia afuera, ¿cierto? Y esos no, se van a fusionar con los otros para cuando nosotros revisamos específicamente en qué zona puede estar el órgano, ¿ya? Y luego de eso, cuando tenemos más o menos eso aprendido, vamos a lo que son las marquitas o lo que vamos viendo en los ojos. Las criptas por un lado, las lagunas, si es una laguna sola, si es una laguna múltiple, una cripta múltiple, ¿cierto? Si hay rayos solares, por ejemplo, como este que está acá específicamente, ¿ya? Aquí este es de cierta manera una especie de un negativo de lo que se ve en el ojo, ¿cierto? Ese es el rayo solar. Hay rayos solares mayores y rayos solares menores, ¿ya? Como su nombre lo indica, los rayos solares mayores tienen una importancia patológica bastante mayor que los menores, ¿ya? Generalmente se van a iniciar en el borde pupilar o en sus inmediaciones, siempre dentro de la zona pupilar y se van a dirigir hacia la periferia, cruzando la zona de la corona nerviosa autónoma que vimos anteriormente, que sería esa línea zigzagueante. Y los rayos menores van a ser distintos, quizás van a ser menos marcados, van a ser quizás no tan amplios, ¿cierto? Como los que se ven acá, y van a ser a lo mejor un poco más difíciles de revisar, ¿ya? Y en base a la importancia patológica, como mencioné anteriormente, va a ser menor, ¿cierto? Quiere decir que un rayo solar mayor lo vamos a encontrar con una zona mucho más amplia o con una patología quizás con tendencia más a ser algo maligno o algo más crónico. Y uno menor podría ser que esa misma patología se detectó a tiempo, es incipiente y no es crónica aún. Quizás podría ser aguda o repentina porque empezó hace poco, pero aún no tiene esta variante de cronicidad o de algo más agudo, ¿ya? Y como les decía anteriormente, los sistemas vamos aprendiendo siempre por sistema. Aparato digestivo, por ejemplo, ya lo revisamos que era eh, ¿cierto? Los intestinos eran la segunda línea de los círculos concéntricos, pero si analizamos como aparato digestivo, obviamente que tiene que estar el primer círculo concéntrico porque era estómago y el segundo eran intestinos. Entonces acá de color azul vamos viendo más o menos todo el sistema digestivo. Ya aquí, de cierta manera, se amplía más el horizonte y lo que vimos incipientemente como por una zona específica, ¿cierto? Acá vamos a ver específicamente los órganos, ¿ya? Las zonas, las partes. Entonces, el número 1 vamos a tener que es el ano, por ejemplo, ¿cierto? Aquí va a estar el número 1. ¿Ya? Acá está.
Fíjense que está en ambos ojos, el uno y el uno. Luego vamos a tener el número 2, que es el recto, luego el número 3, el duodeno, y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí están todos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a iridología, no nos aprendemos el mapa de un momento al otro porque es imposible aprendérselo de esa manera. ¿Ya? Sino que los vamos aprendiendo, como les mencioné anteriormente, de por sistemas, por sectores, personas, dentro de una hora, dentro de los, como dice acá, desde los 37 minutos, desde los 40, al igual que fuese un reloj, ¿cierto? El palo más largo sería el que da, ¿cierto? Los minutos y el otro sería las horas, por ejemplo, ¿ya? Y lo vamos aprendiendo por sistemas. Aparato respiratorio, lo mismo, el punto uno va a ser nariz, luego vamos a tener bronquios, amígdalas, que de los círculos concéntricos, como dije anteriormente, eh, lo vemos más amplio. Maximizamos esa visión y empezamos a ver no solamente una zona referente, sino que órganos específicos, ¿ya? Al igual que el cuerpo. ¿Ya? Lo vamos a tener muchos en ambos lados. Si existe en una parte específica, anatómicamente hablando, pero en el esquema se visualiza en dos, nosotros vamos a ver obviamente primero la parte anatómica a la que pertenece, porque esto es como algo holográfico, un microsistema, es algo, una referencia, ¿cierto? En este espacio pequeño, oreja, por ejemplo, la cara, el ojo, las palmas de las manos, los pies, la zona abdominal, umbilical, ¿cierto? En ese espacio pequeño, micro, tenemos un macro, algo amplio. Entonces, va siempre a estar situado idéntico. Si nosotros tenemos el corazón a este lado, como ya lo mencioné, lo vamos a ver en el ojo izquierdo. Y si aparece en el mapa en el 2, de igual manera lo vamos a ver en el otro lado para complementar y decir, ah, sí, nuestro diagnóstico nos corrobora mi sospecha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la teoría dice que se va a representar con un signo específico, con un desequilibrio, con un desbalance, como quieran llamarlo, en ambos, ¿cierto? En la parte que está anatómicamente hablando, quizás va a estar mucho más marcado y en el otro va a haber un indicio, ¿ya? Podría también que quizás no esté todavía en la otra parte, podría ser por un tema de la patología que es reciente, ¿ya? Y ahí obviamente tenemos que comprobar otras cosas, como por ejemplo la anamnesis, lo que vamos preguntando, los rayos, si es que hay rayos solares mayores o menores, si es que hay cripta, todo nos va a ir dando una descripción para ir haciendo este gran conjunto de signos que nos van a dar un síndrome. ¿Ya? Aquí mencioné algunos, ¿cierto? Pulmón el número 8, algunos importantes, el tórax el número 12, las costillas anteriores el número 10, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá tenemos el cerebro que también se va a presentar de cierta manera, y está generalmente en la parte de arriba del ojo, ¿cierto? Tenemos solamente un cerebro, pero obviamente el cerebro, si lo llevamos a la zona, ¿cierto? No está solamente en el lado izquierdo ni en el lado derecho. Abarca los dos lados, es bilateral, se presenta tanto en el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, ¿cierto? En el ojo igual. Y lo vamos a ver como cerebro, ¿cierto? Como dice acá, pero con partes específicas o con cada esta zona que tiene relación con el cerebro. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos también de esa manera, bueno, acá está más o menos el significado y lo que estoy explicando, un poco más específico, pero es lo mismo, ¿ya? El reborde pupilar y la corona simpática, ojo derecho, ojo izquierdo, lo mismo, el aparato circulatorio, también
corazón, aorta, vaso, las arterias coronarias, etcétera, ojo derecho, ojo izquierdo, el sistema genitourinario también, zonas importantes, el riñón, el uréter, la vejiga, las trompas de falopio, eh, el útero, la vagina, las vesículas seminales, dependiendo si es masculino o femenino, útero, vagina, vesículas seminales, etcétera, el escroto, el pene, lo mismo. Ya lo vamos a ver en esa zona. ¿Ya? También aquí, claro, podríamos decir, eh, es solamente uno, ¿ya? Pero si lo llevamos a esta división que yo digo de una línea media, el sistema genitourinario también va a abarcar, no está solamente hacia un lado, sino que está más centrado, ¿cierto? Entonces, si hacemos esta división, va a comprender bilateralmente el cuerpo más desde la visión más anatómica. Lo mismo, por eso lo vamos a ver acá de cierta manera. ¿Ya? Pueden ser que hay algunos, por ejemplo, que el número 5 solamente se vea en un lado. Eso sí, podría pasar. ¿Ya? Sistema endocrino, más o menos lo mismo, plexo solar, etcétera, etcétera, las tiroides, la próstata, las suprarrenales, obviamente importantísimas, que están muy cerca de los riñones, arriba literalmente. Sistema óseo, acá tenemos más las zonas de estructura, ¿no? El hombro, la clavícula, sistema más óseo, los huesos, ¿ya? La mano, la pelvis, la mandíbula, superior, inferior, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a ver afecciones en este sistema óseo, que tienen relación con lo que los menciona el paciente, ¿ya? Entonces, de cierta manera, esto es un microsistema, pero a diferencia del otro, como mencioné, que es para diagnosticar, ¿ya? Nosotros vamos a diagnosticar referente a varios aspectos que vamos a revisar y de esa manera nosotros podemos llevarlo a con las herramientas que nosotros manejamos, independientemente de las herramientas que manejamos, lo podemos tratar, ¿cierto? Como ya dije anteriormente, con Reiki, si hacemos Reiki, con biomagnetismo, con auriculoterapia, con reflexología podal, con meditación, con lo que sea. ¿Ya? Porque el diagnóstico en sí y el cuerpo que se manifieste de cierta manera es distinto a o no está relacionado con una técnica específica. Ah, no, solamente la ideología la podemos solucionar con acupuntura. No, ¿cierto? El diagnóstico es en términos generales y es de cierta manera un lenguaje que tiene el cuerpo, como dije antes lo del dolor, para decir, ¿cierto? Una alerta o querer mencionarnos algo. ¿Ya? Sobre todo cuando hay un dolor que no cesa. Y eso lo podemos relacionar para tratarlo con la herramienta que nosotros queramos manejar o tengamos habilidades o conocimientos, con fitoterapia, con lo que sea. ¿Ya? Y para ir finalizando acá en esta clase introductoria, este también es un mapita que, bueno, muchos que han hecho cursos conmigo ya lo conocen, ya lo han visto. Voy a tomar un poco de té. Y que cada vez yo lo voy complementando un poco más, ¿ya? Más que se ve un poco enredado, pero lo voy complementando colocándole algunos aspectos para que cada vez, de cierta manera, sea más detallado, ¿ya? Entonces, en la medicina china hay varios elementos que tienen las bases de esta medicina china, como yin y yang, saber si la enfermedad es más de frío o de calor, o si es más interna o es más superficial, dependiendo, ¿cierto?, a una comparativa que se hace. Lo otro son el Wushin, los 5 movimientos que tienen una relación, ¿cierto?, con un elemento y con un órgano.
¿ya? Entre otros más. Cada elemento va a tener una zona, va a pertenecer a una zona profunda que va a ser más yin siempre, y este elemento va a pertenecer también a este órgano, va a pertenecer o va a tener en esta misma, en este mismo conjunto, va a tener una víscera, que esa va a estar asociada más a lo yang, ¿cierto? La medicina china lo vería como que hay algo más profundo y el otro es más externo o superficial, ¿ya? Desde la visión de la medicina china, porque si lo llevamos quizá a la anatomía, ambos van a estar igual de internos en el plano, ¿no? Anatómico. Pero la medicina china pone uno más interno y el otro más externo, por ende uno es más yin y el otro es más yang. Y cada uno también va a tener una emoción, cada uno va a tener un órgano de los cinco sentidos, cada uno va a tener eh, una parte del cuerpo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta, voy a explicar solamente uno, en esta vamos a tener, por ejemplo, el hígado, por una parte, que va a ser el más profundo, el más yin, que va a estar en color azul o celeste, identificando de cierta manera que es más frío o es más como el agua, ¿cierto? Y es un san. Y por otra parte, vamos a tener a su acoplado, que está siempre en color rojo, es un fu, que es una víscera, y en esta relación pertenece más al calor o está más externo en la comparativa con este. Esto es todo uno. Este es todo uno, este es todo uno y así. Entonces, acá ahí tenemos una comparativa. El hígado y la vesícula biliar, que trabajan a la par, cada uno tiene una característica específica, pero en esta esfera de características o en este conjunto, ¿cierto? De distintos patrones va a haber eh, una relación con los ojos. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, también nosotros vamos analizando, conociendo esto al patrón para poder ir descifrando este gran diagnóstico que hemos estado aprendiendo. Si hay una patología de ojo, podría haber una disfunción en el hígado. La, la, la teoría dice que acá en el órgano se produciría primero la deficiencia o el exceso o el desbalance y posterior se va a manifestar en el ojo. Entonces yo podría decir que un problema ocular tendría una relación con el hígado. Entonces, aparte de quizás trabajar el ojo para la visión de la medicina china, yo tengo que trabajar con el que inicia el problema en el ojo, que sería el órgano hígado, ¿cierto? Su acoplado también es vesícula biliar, entonces tendría, como dije yo antes, que parecido, que lo mirábamos en un lado y lo complementábamos con el otro, ¿cierto? Acá trabajaríamos con un lado y complementamos para potenciar con otro. Y ahí, por ejemplo, la técnica que nosotros hagamos, por ejemplo, si hacemos Reiki, eh, vamos a trabajar con la zona de hígado y con la zona de vesícula biliar, con el chakra o con la zona anatómicamente. Si hacemos biomagnetismo, lo mismo, vamos a buscar pares que tengan relación con el hígado y la vesícula biliar. Si hacemos masaje, vamos a frotar, por ejemplo, la zona que tiene relación. Si hacemos auriculoterapia, vamos a poner quizá parchecito en la zona, esta semilla de Bacaria, en la zona de hígado vesícula biliar. Esto serviría más dentro de este diagnóstico, de este conocimiento, serviría más para tratar y para llevarlo a las herramientas que nosotros tenemos para tratar al paciente. ¿Ya? Y en esto mismo, para ir finalizando, por ejemplo, los tendones tienen relación con el hígado, ¿cierto? La ira sería la emoción. Una persona muy iracunda, ¿ya?
tendríamos que trabajar hígado, tendríamos que trabajar vesícula biliar, puede ser que esa persona tenga problemas oculares y puede hacer que esa persona tenga problemas en los tendones. Todo tiene, ¿cierto? Se va atando y todo va formando, este conjunto va formando el síndrome que lo llevamos a la medicina más convencional y lo colocamos como similar a una patología. ¿Ya? Y con eso, chicos, hemos terminado esta clase introductoria. Les voy a mencionar que para los que les gusta la iridología, esta clase introductoria es parte de eh, el próximo curso que se va a hacer de iridología. Les voy a mostrar ahora las piezas y de ahí voy a leer algunas preguntitas, ¿ya? Les voy a mostrar algo más que es cuándo comienza, ¿ya? Para todos los que les gustó la iridología o les gustó esta clase, los dejo cordialmente invitados al curso que se va a realizar próximamente. Les voy a mostrar el detalle de lo que vamos a ver y de lo que vamos a revisar. Y luego de eso voy a revisar algunas preguntas que si es que pueden, si es que quieren hacer, o voy a empezar a leer las preguntitas o los mensajes que están en el chat. ¿Ya? Antes de eso voy a compartir pantalla nuevamente. Y aquí vamos a ver. Bueno, en este curso que es próximamente, vamos a revisar todo esto que está acá. No voy a leerlo completo, pero también está en las redes sociales que lo pueden solicitar o con Ana María también lo pueden solicitar. Ya algunas cosas que más o menos vimos la introducción, ¿cierto? Ahí quizás vamos a hablar mucho más los fundamentos, las alteraciones del iris, el diagnóstico básico, el ojo humano, un poco de anatomía, como mencioné anteriormente, eh, la información gráfica, el fondo del ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, casos prácticos y plantillas, algunas patologías específicas, cómo se verían desde esta visión de la ideología, ¿cierto? Van a haber manchitas aquí, van a haber esta cripta acá, este rayo solar acá, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo otro es cuándo. Aquí les voy a mostrar también las fechas y los horarios van a ser los días sábado, desde las 19:30 a 21:30, siempre es el mismo horario, parecido al día de hoy, que comenzamos a las 7:30, pero terminamos más o menos casi a las 9 ya son más o menos, acá es un poquito más porque son 2 horas. Todos los sábados, el 11 de abril, el 18, el 25, después el 2 de mayo, y el 9 son 5 clases, todas de 2 horitas, ¿ya? El que obviamente no puede asistir a la clase, la grabación está después y la pueden descargar. Para los que ya han hecho clases acá, ya lo saben. Y el PDF que cada semana vamos viendo, o la parte de ese PDF también se manda al mail con el que se inscribieron. Y después de eso, dentro de los próximos 10 días, cuando ya finaliza el curso, ahí les entregan también un certificado de participación del curso. ¿Ya? Voy a leer algunas preguntitas, voy a dejar de compartir, voy a leer preguntitas o comentarios, puede ser que algunos hayan sido ya de algo que hemos visto, pero voy a ir revisándolo. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. Yo tengo eco, decía alguien. Quizás, ya. Ah, no, pero otra persona escuchaba bien. Quizás era de la persona. Ya porque estaban todos con mute. Quizás un poco la música, pero yo la bajé ya hace bastante. Ya estoy buscando si es que hay alguna pregunta. ¿Qué puede significar en que la esclera del ojo derecho hayan capilares rojizos?
que casi llegan al iris por medial y lateral. Tengo eso en mi ojo desde hace un año. Ya, como yo dije anteriormente, para Valeria que pregunta eso, como yo dije anteriormente, hay que hacer un diagnóstico o conocer muchas más cosas para solamente dar un diagnóstico específico, ¿cierto? Pero en términos generales, estas vascularizaciones que tenemos en la esclera tienen relación con el sistema circulatorio. ¿Ya? Entonces ahí hay que, como dije antes, revisar un poco más, hacer algunas preguntas, etcétera, etcétera, pero tienen relación con el sistema circulatorio, ¿ya? En términos generales, ¿ya? Podría ser que nuestro sistema circulatorio quizás no está funcionando de manera correcta, hay alguna patología que tenga relación con eso, podría ser que hay varices, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero tiene relación en términos generales con el sistema circulatorio, ¿ya? Con el sistema circulatorio, con el corazón, con los vasos sanguíneos, etcétera, ¿ya? Eso más o menos. Facilitado podemos ver una enfermedad grave como el cáncer, sí, también podemos ver patrones que tienen relación con el cáncer. Lo podemos ver, sí. Y esas, como dije anteriormente, están más en tendencia a los colores negros y tienen formas específicas, ¿ya? Pero sí, también lo podemos ver. Podemos ver la mayoría de las enfermedades o la predisposición a, ¿ya? Más bien dicho. Súper, me gustó, me gustó. Verónica dice que le gustó, que va a hacer el curso, muchas gracias. ¿Se puede detectar un cáncer? Y la otra pregunta, sí, eso ya lo respondí. Y la otra pregunta, cuando al paciente se le ha extirpado un órgano, se detecta, ahí generalmente hay hay una disfunción de ese órgano. Entonces, no lo podemos de cierta manera tratar si es que queremos buscar eso, pero sí en el ojo se va a ver una manifestación. Ahí qué tenemos que hacer, tenemos que trabajar con su acoplado. De este último mapita que yo les mencioné, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, si fuese vesícula biliar y está extirpada, nosotros vamos a trabajar más con el hígado y nos vamos a enfocar a cómo está trabajando el otro, ¿cierto? Porque si hay dos cosas en el cuerpo y una deja de funcionar, el otro va a empezar a trabajar más rápido o mucho más. Por ejemplo, si lo llevamos a la anatomía, si yo tengo problemas oculares en el ojo derecho, no voy al oculista, no uso lentes, ¿cierto? Voy a ir perdiendo la visión mucho más, por ejemplo. Pero el otro va a empezar a trabajar mucho más porque va a intentar responder o suplir lo que el otro no está haciendo. Entonces, el acoplado, como dije antes, va a trabajar mucho más. Entonces me tengo que enfocar después en el otro ojo que quizás va a estar igual de deficiente que el que empezó la sintomatología. Entonces, en base a la pregunta, de esa manera tenemos que hacerlo. Como lo vimos en el último esquema, ¿cierto? Tenemos que fijarnos en el acoplado y poner atención ahí cómo está funcionando, porque generalmente siempre comienza a trabajar más para hacer la pega del que ya no existe, ¿ya? Y eso pasa en el cuerpo en términos generales. Si tenemos un problema en la pierna, ¿cierto? Y cojeamos, vamos a intentar no mover esa pierna y vamos a hacer quizás más ejercicio, o sea, o más fuerza con la que está saludable, ¿cierto? Y a la larga, si tratamos, por ejemplo, en una terapia, solo la que está deficiente y no la que está saludable, a la larga también va a empeorar, porque estamos ejerciendo mucha más fuerza con esa. En el cuerpo pasa algo parecido. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa el iris en algún instrumento para tomar fotografías? Eso también lo enseñamos en el curso, pero se los voy a mencionar. Hay distintas modalidades.
¿ya? La más básica es con una lupa y con hay unas especies como de lápiz que son luz, o también podría ser con una luz del celular, con la del flash, ¿cierto? Y se va colocando en un ángulo específico, no de frente, sino que de abajo, la luz de abajo hacia el ojo, ¿cierto? De esta manera, porque si lo colocamos enfrente, el ojo de cierta manera y la pupila, como está recibiendo más luz, se retrae un poco y podemos a lo mejor detectar signos que no son reales, ¿ya? Y la otra manera es tomar una fotografía y podemos revisarla después. Hay otras maneras que son más costosas, ¿cierto? Que hay un software específico, que eso yo lo menciono también en el curso, hay un software específico que nosotros vemos los ojos y este software toma como una especie de fotografía y ahí también lo podemos configurar de distinta manera para que nos entregue de cierta manera lo que él valida. ¿Ya? Lo más recomendable es que nosotros sepamos hacer este diagnóstico sin la máquina para que nosotros podamos también, si le sacamos una foto o nos mandan una foto, nosotros podamos evaluar sin este software, ¿cierto? Hay unos lentes específicos que también yo tengo que graban, que tienen una lupa, ¿cierto? Y que aumentan la zona. Hay varias formas de hacer esta revisión con luz de día generalmente, con luz natural y no con alguna luz específica porque también tiende de cierta manera, a poner un efecto reflejo de esa luz. Por ejemplo, si pongo una luz blanca, mi ojo quizás se va a ver más pálido. Si pongo una luz más cálida frente, mi ojo quizás se va a ver más con una tendencia a estar más amarillo, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ya eso lo mencioné, del ojo, eh, buenas noches, soy Angélica Sotelo, naturópata y iridióloga, y debo decir que me encantó su clase, profesor. Muchas gracias, Angélica. Dice que es muy claro y información real. Muchas gracias. El hígado con daño como fibrosis tiene mejoría, un hígado con daño de fibrosis tiene mejoría. Es que va a depender. Recuerden que, como dije antes, la iridología, nosotros vamos a hacer solamente un diagnóstico. Nos sirve para hacer un tratamiento, como por ejemplo, si yo en la auriculoterapia, yo por ejemplo analizo el pabellón, veo si es que hay una marca, si es que hay un punto, si es que hay una parte de una vena que se nota mucho más, y yo después hago una selección de puntos y pongo en esa oreja o en la otra un tratamiento. Esto en el fondo va a ser más diagnóstico. Entonces voy a diagnosticar de cierta manera, pero si hay una disfunción de órgano, ahí yo tengo que llevarlo a una técnica específica. Quizás obviamente ir al médico si es que hay algo difícil de tratar, obviamente, y también se complementa con alguna otra terapia. ¿Ya? Pero esto recuerden que es para hacer diagnóstico específicamente. No puedo tratar por la misma ideología, salvo que hay algunas cosas específicas como temas de alimentación, se hace una suplementación con vitaminas también, con fitoterapia, eso también lo revisamos en el curso que tiene relación con la ideología. ¿Ya? Lo puedo adquirir, pero verlo grabado porque los sábados hago clases y no puedo. Sí, Moni Jiménez, lo puedes ver grabado, lo puedes ver en el horario que tú quieras. No es necesario estar presente, ¿ya? Eso también es entretenido y se puede hacer en este curso. Ahí en el chat también Alejandra Droguet y en el chat de acá y en el WhatsApp compartió el valor, las piezas, ¿cierto? El programa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esos eran los mensajitos, lo otro es gracias y la gente que se está despidiendo.
Bueno, chicos, ¿hay alguien que quiera preguntar algo con su micrófono? Y si no es así, lo dejamos hasta acá y nos vamos despidiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, todos súper informados y les quedó todo súper claro. Son puros alumnos para un 7, me encanta. Ya chicos, que estén muy bien. Cualquier duda o consulta también pueden escribirla en el WhatsApp, ¿cierto? Yo estoy, a veces no contesto de inmediato, pero siempre estoy pendiente. Ya los que han hecho cursos conmigo, yo a veces me demoro, les prometí un material, me demoro y yo se los mando igual. Así que siempre me hago un tiempo. Así que los estoy leyendo, nos encontramos en el WhatsApp y cualquier cosa los leo por ahí. Que tengan un... Profesor, Sí, cuénteme, una pregunta. Buenas cuénteme. noches. ¿Cuál es el grado de asertividad en los diagnósticos? Eh, de un 80 a un 90, pero, paréntesis, eso va a depender de cuánto es el conocimiento que yo tengo, como en todas las técnicas. Si yo tengo un buen conocimiento y yo de cierta manera aprendo bien a hacer el diagnóstico, voy a tener mucho más efectividad que si aprendo más o menos. Por ejemplo, en la auriculoterapia, muchos alumnos conmigo hacen auriculoterapia, yo tengo colegas, hay colegas que no se manejan mucho y hacen otras técnicas, perfecto. Pero cuando yo, siempre digo, cuando yo logro llegar a ese diagnóstico más preciso y casi con pinzas, porque Pedro, Juan, Diego, María no son iguales y no podemos tratarlo de la misma manera, si yo logro... eh, generar ese diagnóstico específicamente para esa persona y descubrir de cierta manera la cantidad de signos que tiene el ojo, mi tratamiento o mi efectividad del diagnóstico va a ser mucho más precisa. Pero si yo más o menos pienso, creo o no tengo tan desarrollada esa parte, claro, mi diagnóstico va a ser más impreciso. Y eso solamente se da con la práctica, con ver ojos, con hacer práctica, con tomar una fotografía, con reevaluar, con tomarle fotos a mis pacientes, a mis amigos, a mi familia y ir practicando después una vez que uno va aprendiendo. ¿Ya? Cuando yo fortalezco y entiendo bien, obviamente mi tratamiento va a ser mucho más certero, ¿ya? Eso, ya chicos, ahora sí, si no hay más preguntas, bueno, me despido, que estén muy bien, un saludo a todos, que tengan bonita semana, para los que no nos vemos mañana, que tengan una buena Semana Santa, nos vemos en el curso, los leo en el WhatsApp y que estén muy bien. Un saludo y un abrazo a todos. Chao, chao.